principalmente nuestra hormona hipoglucemiante, que sería la insulina. La insulina es una hormona de tipo proteico. Por lo tanto, como habíamos visto en las primeras clases, las hormonas proteicas se formaban todas similares, como una pre-prohormona, que luego se clivaba a prohormona hasta terminar en lo que sería esa hormona libre o la hormona final. O sea que en este caso yo voy a tener a la pre-proinsulina, que sería esta de acá, que se va a clivar a proinsulina y luego se va a terminar liberando la insulina junto con el péptido C. Este marcador, que es el péptido C, es importante. ¿Por qué? Porque es una de las formas que yo tengo de evaluar los niveles de la insulina, ya que se libera a una concentración 1 a 1 con la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que libere 1 de insulina, voy a liberar un péptido C. Se utiliza como un elemento de medición porque principalmente la insulina tiene una vida media corta. La vida media de la insulina es de 3 a 7 minutos o de 5 a 7 minutos, depende de la biografía que estén usando o que lean, o menor a 15 minutos, pero principalmente dura poco en mi cuerpo. Por lo tanto, para que sea mucho más fácil, puedo medir el péptido C, que es el equivalente y que está mucho más tiempo a nivel de la sangre. De ahí que el péptido C no tenga ninguna función biológica, pero lo utilice como un sistema de medición. Otro de los elementos o de la validez que tiene el péptido C tiene que ver para medir la insulina endógena. ¿Por qué? Si tengo una persona que se inyecta insulina y también forma su cuerpo, y yo quiero saber cuánta insulina está formando su cuerpo, al medirle la insulina estoy midiendo tanto la que forma como la que se inyecta. En cambio, si yo le mido el péptido C, estoy evaluando solamente la insulina endógena, porque está evaluando la insulina que se formó y liberó esta proteína o este péptido. ¿Qué pasa con el patrón de secreción de la insulina? La insulina se libera con un patrón de secreción bifásico o de 2 fases. Fíjense que en este gráfico hablamos de secreción de insulina con respecto a los niveles altos de glucosa. El principal estímulo para la liberación de insulina es el aumento de glucosa o lo que sería la hiperglucemia. Entonces, cuando yo tengo un aumento de glucosa, aproximadamente de 0 a 5 minutos, tengo la primera fase de liberación de insulina. Que esta primera fase es una fase de gran velocidad, ¿okay? Porque dura poco a nivel del tiempo y de gran cuantía. De ahí que aparece el nombre de que la primera fase es una fase corta y de gran cuantía. ¿Por qué? Porque libero grandes cantidades de insulina en poco tiempo. Mientras que la segunda fase o la segunda parte es una fase mucho más lenta, ¿okay? Y es de menor cuantía. ¿Okay? ¿Qué pasa con el concepto de cuantía? Cuantía es la cantidad que libero en cuestión de tiempo. Por eso esta es de alta o de gran cuantía, porque libero mucha cantidad en poco tiempo, y esta es de baja cuantía, porque libero poca cantidad en poco tiempo. ¿Por qué esta característica diferencial entre un pico, una primera fase y una segunda fase? Porque en los primeros 5 minutos yo voy a liberar en la primera fase en poco tiempo gran cantidad de insulina que viene de las reservas de insulina. La primera fase o la fase de gran cuantía y poco tiempo tiene que ver con las reservas de insulina. Estoy liberando la insulina que tengo a nivel de mis gránulos. Luego de que yo ya libré toda la reserva de insulina, me quedé sin insulina. Si yo necesito levantar esa insulina porque sigue habiendo altos niveles de glucosa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a formarla. Por lo tanto, tengo una fase, que sería esto que está acá, que es la fase de quiescencia, en el cual yo estoy formando nueva insulina. Y la segunda fase, en el cual formo y libero constantemente insulina. La segunda fase depende principalmente de la insulina de novo o de nuevo. Estoy formando nuevamente insulina y la estoy liberando a la sangre. De ahí que la segunda fase es constante, porque estoy constantemente formando y liberando insulina
para tratar de mantener esa glucemia en valores normales. Fíjense que la primera fase es un pico por esa reserva y la segunda es constante por estar formando todo el tiempo esos valores de insulina. Dato interesante, jamás voy a llegar en la segunda fase a los valores de la primera fase. ¿Por qué? Porque la primera fase me habla de reservas y esta fase me habla de liberación constante a nivel de mi cuerpo. Entonces, importante este patrón bifásico, la primera fase de alta velocidad y gran cuantía, ¿okay?, que se refiere a las reservas, la segunda fase de poca velocidad y poca cuantía, que se refiere principalmente a la formación de insulina de nuevo. ¿Cómo se produce el mecanismo para la secreción de insulina? Esto tiene que ver con el mecanismo bioquímico para que yo pueda liberar ese gránulo de insulina a nivel de mi cuerpo. Esto que aparece en el gráfico es la célula beta del páncreas, donde tenemos aquí en el costado los gránulos de insulina reservados. Esta célula del páncreas tiene unos canales bastante característicos, que son unos canales de potasio ATP sensibles, que lo que van a hacer, como cualquier ejemplo o situación química, generan que el potasio salga a favor del sistema de gradiente. El potasio decíamos que estaba más adentro en la célula y tiende a salir a favor de su gradiente o su equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a producir este mecanismo para que yo libere la insulina? El principal estímulo para la liberación de insulina era la glucosa. Por lo tanto, al aumentar la glucosa, esta glucosa me va a ingresar a la célula beta del páncreas por medio de un canal, que son los canales GLUT2, que vamos a ver en un ratito, que son unos canales que no dependen de insulina o independientes a la insulina. ¿Qué va a pasar entonces? Esta glucosa, por medio de los canales GLUT2, me ingresa a la célula beta del páncreas. Esta glucosa va a sufrir un proceso de fosforilación en el carbono 6, se transforma en glucosa 6-fosfato. Este proceso más que nada es para evitar que esa glucosa se me escape o se me vaya a nivel celular. Y luego va a sufrir una vía glucolítica, a producir el proceso de glucólisis. ¿Para qué? Para generar ATP. Y este ATP que generé al hacer la vía glucolítica o la glucólisis de la glucosa que metí, lo que va a hacer el ATP es bloquear estos canales de potasio que eran ATP sensibles. Por lo tanto, ese ATP ahora me bloquea o me cierra los canales de potasio ATP sensibles. Si yo cierro esos canales de potasio ATP sensibles, va a dejar de salir potasio. Si deja de salir potasio, este potasio se empieza a acumular adentro de la célula. Si se me empieza a acumular el potasio, cargas positivas, ¿qué va a producir? Me va a producir la despolarización de la célula beta del páncreas. Al despolarizarse, se me activan unos canales de calcio voltaje dependientes, similar a lo que vimos en neurotransmisión, que al ingresar ese calcio, ¿qué va a hacer? Va a producir la fusión y la liberación de estas vesículas de insulina para que yo las libere en el sistema de los átomos. Mecanismo bioquímico para la secreción de insulina, y remarco este detalle. Necesito la glucosa, principal elemento, ¿para qué? Para que ella, al transformarse en ATP, genere esta respuesta y me libere los elementos a nivel de la insulina. ¿Cuáles son las acciones biológicas de la insulina? La insulina, tenemos que tener algo en la cabeza para acordarnos que es súper importante. La insulina es el principal hipoglucemiante de mi cuerpo, o sea que va a bajar los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a actuar a nivel del metabolismo y nos referimos a hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Qué va a hacer con los hidratos de carbono? Bueno, como va a querer guardar la glucosa o bajar la glucemia, la glucosa se guarda como glucógeno. Por lo tanto, me va a generar glucógeno génesis. Se encarga de la formación de glucógeno o de reservas de glucosa. También la insulina tiene función de glucólisis, pero en menor medida y únicamente como objetivo de conseguir ATP para dárselo al sistema muscular, que sería el sistema de romper la glucosa.
Por eso decíamos que la insulina o hacer la glucólisis es una acción hipoglucemiante, porque me está rompiendo la glucosa y sacando la glucosa de la sangre. Mientras que a nivel muscular y a nivel lipídico también va a querer generar reservas. Las reservas de proteínas se producen generando proteínas o aminoácidos, que sería anabolismo proteico, basándose en el ATP producido por la glucólisis, y se va a encargar de la reserva de lípidos, que eso lo produce generando lipogénesis. O sea que se encarga de qué? De armar todo. Arma glucógeno, arma proteínas, arma lípidos. Dato interesante, la insulina me arma todo, agarra la glucosa que tengo en mi cuerpo y la guarda como reserva para que yo la pueda utilizar en otro momento del día. Esta función es súper importante, porque gracias a esta función de la insulina de poder guardar, yo no tengo necesidad de estar comiendo todo el tiempo. Puedo comer, guardar y después utilizar con estas hormonas hiperglucemiantes esa energía almacenada o distribuida a lo largo del día. Obviamente que se va a encargar químicamente de favorecer las enzimas que se encargan de las funciones de formación de glúcidos, proteínas y lípidos. No quiero meterme en detalle, pero específicamente las enzimas que van a ver en la parte de bioquímica. Con esto cerramos la primera parte de lo que sería la insulina, haciendo hincapié en cómo es su formación, este patrón bifásico de liberación súper importante y el mecanismo bioquímico para su liberación, obviamente con las funciones fisiológicas que arma todo y me da esas reservas a nivel de mi cuerpo. Muchas gracias.